Aislamiento con propósito. Lo que voy a compartir con ustedes es el resultado de 3 meses de reflexión personal, de mis devocionales. Desde que esto inició, yo empecé a buscar en la palabra. Las primeras 2 semanas yo tuve un poquito de frustración, no entendía qué estaba pasando. Entonces, lo que siempre debemos hacer, fui a la palabra. Señor, ¿qué hay en la palabra que nos hable, que me oriente sobre este asunto del aislamiento? Y entonces encontré varios ejemplos en la Biblia de personas, líderes, que vivieron aislamiento. Encontré que Moisés vivió 80 días de aislamiento en el desierto, en una montaña, solo, en silencio, en oración y escuchando a Dios. Jesús también estuvo 40 días en aislamiento, en el desierto, estando en soledad, en silencio y oración, además de ayuno también. Encontré en la palabra que muchos profetas estuvieron aislados por las circunstancias, especialmente por ser profetas. Juan Bautista también pasó en el tiempo en el desierto. Pero de estos personajes, el que más me llamó la atención fue Elías. Y me dediqué entonces en Elías. Por 3 meses llevo meditando y todavía sigo encontrando asuntos de mucha importancia para hoy día, cómo es que Elías es un ejemplo aplicable a las circunstancias que estamos viviendo en estos días a nivel global. Entonces, ¿cómo nos habla el Señor a través de Elías? ¿Qué podemos aprender de él para nosotros hoy? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder. Elías es conocido en la Escritura y es conocido hasta el día de hoy por mayormente la parte pública. ¿Qué conocemos del ministerio de Elías? Hay 4 cosas sobresalientes, mucho más, pero 4, que son conocidos. 1, la victoria pública frente a los 450 profetas de Baal, que ya ustedes han predicado y conocemos. Eso es conocido. También es conocido por el milagro, estando en el aislamiento, de que una viuda le alimenta. Eso es algo milagroso. Eso se ha predicado bastante y es conocido Elías. También por la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Y lo otro que es conocido Elías es por haber sido llevado al cielo en cuerpo y alma. Pero ese es el ministerio público. Pero ¿qué del ministerio privado de Elías? ¿Cómo fue que Elías llega a ser conocido hoy por todo esto? Bueno, lo vamos a ver. El ministerio de Elías aparece en la Escritura registrado en los capítulos 17, 18 y 19 de Primero de Reyes. Primer libro de Reyes, 17, 18 y 19. Tienen la Biblia, lo pueden abrir. No vamos a profundizar los 3 capítulos, solo algunas partecitas mirando el ministerio de este hombre. Antes miremos el contexto del ministerio de Elías. ¿Cuál es el contexto? El contexto es más amplio. Es que, como ustedes saben, después de Salomón, el pueblo se divide en 2 naciones. Todo era Israel con David y luego con Salomón. Después de Salomón, Israel se divide en 2. Judá, que queda en Jerusalén, como capital Jerusalén, y queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y 10 tribus se van al norte, se llama el reino del norte, es Israel, y quedan 10 tribus. En uno Jeroboam y el otro Roboam son los reyes.
el ministerio de Elías está en Israel, donde están las 10 tribus. Ahora, de Israel se dice hasta el momento aquí de que llega Elías, que han pasado más o menos 4 o 5 reyes y son 60 años aproximadamente después de que se divide el reino. Ahora miremos leamos capítulo 16 de Primero de Reyes para mirar el contexto, un poco más del contexto más inmediato de Elías. Capítulo 16, versículo 29 hasta el 33. El rey que le corresponde ahora se llama Acab, hijo de Omri. Comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, que fue el primer rey de Israel, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal, edificó en Samaria. Acab hizo también una cera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Todos los reyes de Israel, desde Jeroboam, hicieron lo malo, se repite no sé cuántas veces, y sí hizo lo malo delante del Señor. Por ejemplo, Baasa hizo lo malo delante de Jehová. Omri hizo lo malo delante del Señor y provocó a Jehová. Pero de acá, ahora dice que fue peor que todos los anteriores e hizo más lo malo delante de Dios. Entonces el contexto de Israel en el cual llega ahora el ministerio de Elías es que Israel, pueblo de Dios, que conocían, tenían la Torá, la ley de Jehová, que son idólatras, empezando desde el rey. El pueblo estaba vacilante, lo vamos a ver ahora más adelante, entre Baal y el reinado, y Jehová. Acab, la reina de Israel, es la princesa impía, idólatra, no era del pueblo de Dios, se llama, es hija de Ed-Baal y se llama Jezabel. Es del país vecino, pero son impíos, son sidonios. Los sidonios vienen de los fenicios, el país de los fenicios, y los fenicios eran idólatras, tenían varios dioses, entre ellos Acera, pero más los Baales. El suegro de Acab se llama Ed-Baal, y Ed-Baal significa protegido de Baal, y la princesa de esa nación se llama Jezabel, ahora es la reina, la primera dama de Israel, pueblo de Dios. Miren la situación bien caótica, bien difícil de idolatría en que le toca a Israel. La economía de Israel está más o menos bien. ¿Por qué se deduce? Porque el papá de Acab, Omri, compró y edificó Samaria. De ahí viene Samaria. Eso está en el capítulo 16, versículo 24. Que él compra un monte y construye Samaria y la declara la capital del reino. Desde allá vienen de ahí se llaman samaritanos. Entonces la economía del país está más o menos bien,
tiene buenas relaciones con los vecinos, menos con Judá, siempre estaban en guerra, pero tiene buenas relaciones con los fenicios, es decir, con Sidón, etc. Este es el contexto de Israel, más o menos bien, la economía bien, pero en idolatría, y están en dos cosas. Una parte creen en Jehová, mentalmente creen que tienen un Dios que se llama Jehová, pero adoran a Baal. Ahora viene el ministerio de Elías, capítulo 17, versículo 1. Leamos el 1. En mi Biblia, es de las Américas, no sé las otras cómo empieza, dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. No se sabe quién es el papá de Elías, al menos no se relata aquí, ni su descendencia, solamente y que es de un pueblo que se llama Tisba, que queda en Galaad, creo que es en Judá, Israel, y Tisbe es el pueblo, Tisbe. Y va al mismo rey y le da una palabra por 3, bueno, no le dice por cuánto. Si no es por mi boca, no va a haber rocío. Bien, no va a haber lluvia. Ahora vamos a Elías, no vamos a enfocarnos tanto en acá. Voy a leer capítulo 17 del 2 hasta el 6. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querib, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querib, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebían del arroyo. Vamos a encontrar 5 veces en que Jehová le habla a Elías. Esta es la primera. Vino palabra del Señor. Ya Elías le ha dado la palabra a Acab, el rey. No va a llover. Dios, el Señor le habla a Elías: escóndete en el arroyo. 5. Hizo conforme al Señor. Yo lo tengo subrayado. Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Y allí sucede un primer milagro. Se va al arroyo y allí los cuervos le alimentan, dándole en la mañana pan y carne, y en la tarde pan y carne. Y está bien, come bien. Pero, versículo 7, sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Segunda vez que viene la palabra del Señor a Elías, versículo 8. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Elías escucha la voz de Jehová y se va a Sarepta. Sarepta no es un pueblo de Israel, es de los sidonios, es de los vecinos. Se va al otro país y va una viuda gentil, una viuda que puede ser idólatra también, porque es de los sidonios. En ese aislamiento, en la casa de la viuda, Dios le provee. Ya ustedes conocen la historia. El Señor le alimenta todos los días a través de la harina, el aceite, no faltó. Allí sucede el milagro de la sanidad del hijo de la viuda. En fin, segundo aislamiento. Ahora, estando en ese segundo aislamiento, ya van a pasar 3 años. Quiero que observen eso, ¿van? Capítulo 18, versículo 1. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciendo:
ve, muéstrate acá, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse acá, y el hambre era intensa en Samaria. Tercera vez que el Señor le habla. Dice claramente, la palabra del Señor vino acá. Han pasado 3 años de aislamiento. Repito, primer aislamiento en el arroyo. Segundo aislamiento en la casa de una viuda, fuera de su nación. Ha pasado 3 años. Dios le habla, preséntate acá. El rey Elías obedece. Observemos esos 3 detalles. Jehová le habla, él obedece. Jehová le habla, él obedece. Se presenta a Elías. Por supuesto, ya hay una crisis social, hay una crisis de hambre en la misma capital. Este asunto de la falta de lluvia trae una crisis porque no hay agua, por lo tanto no hay producción de alimentos, no hay frutas, no hay para comer, los ganados se están muriendo, las bestias, y hay una crisis de hambre y demás. Elías obedece y va a hablarle al rey. Cuando se encuentra con Acab, Acab le dice, tú eres el sinvergüenza que está causando todos estos problemas. Elías lo enfrenta y le dice, no, señor, es usted por su idolatría, porque usted ha abandonado los mandamientos del Señor. Eso está en 18:8, 18:18. Elías respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Allí está la causa, el factor de la crisis, donde es Dios quien está interviniendo para buscar el arrepentimiento en Acab y los israelitas que han abandonado el mandamiento de Jehová y se han seguido a los Baales. Dios es bien fuerte en contra de la idolatría, les cuento. Viene, versículo 19, capítulo 18. Elías le propone a Acab, el rey, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Observen este detalle en ese versículo. Los profetas de Baal son alimentados, son sustentados por el gobierno. Estoy usando términos contemporáneos. Por el Estado. Ellos, en medio de la crisis de hambre, ellos están sustentándose de la casa del rey. Jezabel lo está sosteniendo, pero son los profetas de la Acera y los de Baal. Bueno, Elías les propone a Acab que le reúna, vaya él, los profetas y todo el pueblo, pero él dice dónde, y lo hace en el monte Carmelo, él solito. Aquí viene la confrontación. Capítulo desde el 20 en adelante, que no voy a leer, es bien conocido, es el ministerio público. Acab envió mensajes, leo del 20, a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? En otras versiones dice 2 pensamientos. Si el Señor Dios, si Jehová es Dios, síganle. Y si son los Baal, pues síganle a él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Ya sabemos la confrontación, el sacrificio que se da, los Baales, el Dios Baal no responde. Elías ora una oración sencilla, no grita, no hace un alboroto. Versículo 37, solo oró de esta manera, del capítulo 18. Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego, cayó fuego y consumió el holocausto, la piedra, etc. Versículo 39, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron,
Jehová es Dios. Jehová, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. El pueblo los prendió y Elías los hizo bajar al torrente de Sison y allí los degolló. Y algunos tienen preguntas sobre eso, ¿cómo es que ese sanguinario y no sé qué? El Señor es muy celoso contra la idolatría de su pueblo. Y ahí está el énfasis de esto. Les comento así de rápido que el pueblo realmente no se arrepintió. Llegaron a decir, por lo que vieron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero uno ve en la historia que no hubo arrepentimiento. Después que hay que son eliminados los 450 profetas, para mostrar que quita la idolatría, el celo de Jehová, donde hay la ira de Jehová en contra de la idolatría. Elías le dice a Acab que ahora va a llover. Es después que hay esta victoria de Jehová que viene la lluvia, que Elías ya había escuchado de Jehová, que vendría la lluvia después de eso. Observen, hay una crisis, hay una idolatría rampante, descomposición, y el pueblo de Dios. Y 3 años de sequía. El líder que Dios usa es Elías, lo aísla para prepararlo. Ahora les hablo de eso. Después viene la lluvia. Elías sube a la cumbre del monte de Carmelo y allí ora insistentemente para que venga lluvia y viene un torrencial aguacero. Después de esto, capítulo 19, Elías huye porque la amenaza de Jezabel, que dicen 24 horas, antes de 24 horas te voy a hacer lo que le hiciste tú a los profetas. Versículo 9 del capítulo 19. Elías se va por el desierto, entra a una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una observación. Cuando Jehová le dice que se vaya al arroyo, después le dice que se vaya a la viuda de Sarepta, Jehová le dice que le hable acá, pero no aparece que Jehová le dijo que se fuera huyendo para esconderse en una cueva. No aparece. Él se fue solo y por allá le apareció un ángel. Y cuando Dios le habla, le dice, yo quiero morirme. A esto lo han interpretado, tienen muy buena base, que Elías pasaba una depresión, ansiedad, huyendo por su vida, etcétera, se sentía solo, todo lo demás. Pero estando en la cueva, la cuarta vez viene la palabra de Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le responde, me están buscando, solo yo he quedado, la gente no se ha arrepentido, mira que buscan mi vida. Bueno, después de eso dice que se salga, Jehová le dice que salga, y allí sucede un asunto que lo primero que sucede es que viene a un grande y viento, un viento, después un terremoto, y después del terremoto un fuego, y después una brisa apacible. Y dice el versículo 13, sucedió que cuando Elías oyó la brisa apacible, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y de nuevo vino la voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde la misma pregunta que le hacen en el 9, él lo responde en el 10 y aquí en el 14 responde lo mismo. Versículo 5, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando haya llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed Meola ungirás por profeta en su lugar. Bueno, quiero hacer unos
unos comentarios, una interpretación que ya he ido adelantando un poquito con respecto a Elías. Primero, el milagro de Dios de sustentar a Elías mientras está en aislamiento. Mientras los profetas están sustentados por el Estado, por el gobierno, por el rey, Elías lo sustenta el Señor a través de cuervos, y los cuervos son aves, son animales, no es nada figurado, ni el pan era figurado, carne y pan. Yo he tomado de allí, ya aplico unas cositas, que en este aislamiento no debemos comer tanto porque no gastamos tanta calorías. Con 2 comiditas sería suficiente. Y qué bueno, pan y carne y agua, por supuesto. Pero en la casa de la viuda, Dios sustenta a Elías milagrosamente a través de una viuda, algo que naturalmente sería lo que menos podría dar. Y yo quiero aplicar de una vez, mis hermanos. Yo he estado en contacto en este tiempo como con 400 pastores, 350. Ayer hablamos como con 90 de aquí de Medellín, todo el Valle de Aburrá, por estos medios. Y una pregunta que les hago, ya no la estoy haciendo, es ¿cómo está el sustento diario? Porque conseguimos una ayuda en cuando había pasado la tercera semana, conseguimos unas ayudas para ayudar pastores. Todos me han dicho, no me ha faltado nada en la casa. He tenido sustento. Yo creo que igual ha pasado con ustedes. Seguramente hasta personas no cristianas le han llevado recursos. Dios está en este asunto de este aislamiento. Sigamos. ¿Qué aprendemos también de Elías? Mis hermanos, Elías estaba siendo preparado por el Señor en el aislamiento, en la parte privada, para la victoria pública. La confrontación con los 450 profetas fue mediodía, o pongámosle un poco más, unas 24 horas. Pero ¿cuánto duró preparándose? Escuchando a Dios. 3 años. En silencio, en soledad, en oración, escuchando a Dios. Él supo cuándo decir no va a llover porque Dios se lo dijo. Y pudo decir cuándo dijo va a llover porque Dios se lo dijo. Después aplico. La interpretación también de esto es la idolatría que está afectando. No olviden que es el pueblo de Dios, no es un pueblo pagano. Israel conocía de Dios y estaban en idolatría, se habían arrodillado, postrado desde el rey hacia abajo, hacia la idolatría, los ídolos de los vecinos, de los pueblos vecinos, con los cuales ya se había contaminado. Así que esa es la intervención de Elías. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto? Porque lo que iba a decir, el mensaje, el tema es aislamiento con propósito. Mis hermanos, yo encuentro que esto es aplicable para la circunstancia que vivimos hoy. Creo que todos ustedes han estudiado el libro A mi experiencia con Dios, uno de mis mejores 4 libros que me han influido en mi vida. Y Blackaby en el libro dice que Dios habla a través de la Biblia, la oración, el consejo, la iglesia, pero también por la circunstancia. ¿Cómo es que Dios nos habla a nosotros hoy por esta palabra y la circunstancia que estamos viviendo? Lo respondo de esta manera. Creo que lo que estamos viviendo, parecido con lo de Elías, que aprendemos, Dios es todopoderoso y Dios está en control de la historia y de la humanidad. Lo que estamos viviendo no se escapa del conocimiento de Dios. Algunos están diciendo que el diablo, que los sistemas, que lo crearon los gobiernos, todo eso puede ser. Yo no estoy diciendo que Dios lo creó, pero de que Dios lo sabe, lo sabe. Y que Dios tiene un propósito, lo tiene. Si no, no somos creyentes. Entonces, ¿cuál es el Dios que creemos? Que es soberano,
y Él sabe todo lo que está sucediendo. Es el Dios de la historia. ¿Qué es el propósito de Dios en esto? Y lo que vemos en la palabra, cómo nos habla. Mis hermanos, si esto hubiera pasado solamente en los países asiáticos, diríamos, es porque ellos son idólatras y tienen muchos dioses. Entonces deberían ser occidentales. Si hubiera pasado con los africanos, porque ellos no aman a Dios. Si fuera solo con los pobres o con los ricos, esto ha afectado a toda la humanidad, todas las clases sociales. Y es para dar un mensaje. El Señor está presente y no está en silencio. Así hay un libro que se llama, está presente y no está callado. Él está actuando. Pero yo no voy a enfocar tanto la humanidad, sino nosotros como pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Y cuando yo hablo aquí de la iglesia, es la iglesia de Dios universal, la iglesia de Cristo. No necesariamente que nosotros estemos participando de idolatría, en fin, pero hacemos parte y necesitamos aprender de este aislamiento. ¿Qué cosas debemos aprender? Mis hermanos, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero la crisis apenas está iniciando. Estamos en aislamiento, pero la crisis apenas está iniciando. ¿Qué viene ahora después? Viene hambre. Ya está iniciando. Hambre. Desempleo. Ya. Una cosa concadena con la otra. Crisis social. Protestas. La gente va a salir a las calles, y hablo del mundo, a buscar alimento como sea, a romper, a destruir, para comer. Descomposición social, no sujeción a las leyes ni autoridades ni nada. Eso es lo que va a venir. Viene un tiempo aún más difícil. Creo que Dios nos está preparando. Y todavía dejo un momentico para hablarles a nosotros los pastores. ¿Qué es lo que Dios quiere en este aislamiento voluntario? A mí no me ha gustado la palabra encerramiento, ni obligatorio. Dios está en esto. Pero vamos, ¿qué es la idolatría de la iglesia, mis hermanos? Yo diría, ¿qué está trabajando Dios? Siervos, la iglesia del Señor ha estado en su peor momento de idolatría. ¿Cómo cuáles? Idolatría al dinero. Cuando se habla de idolatría, casi siempre se habla de imágenes. A veces ha pesado más el dinero que el amor a Dios. ¿Saben una cosa? Eso no ha pasado con ustedes porque son de mi denominación y yo sé cómo trabajamos. Pero aquí donde yo estoy viviendo, en esta ciudad, hay gente que ya ha propuesto, y allá ante ustedes también, de desobediencia civil, y las razones por que se han cerrado los templos y ahora no hay ofrenda suficiente. ¿Cómo que la razón de volver a reunirnos es la ofrenda? Eso es vergonzoso. No es la ofrenda. Entonces no están pensando en las personas, sino en la ofrenda. Mis hermanos, idolatría al dinero. ¿Cuántos ministros se enriquecen de la noche a la mañana? Hace 10 años tenían un patrimonio de 100 millones de pesos. Y 10 años después el patrimonio es de 3.000 millones. Han tomado la religión y el nombre de Dios para enriquecerse. Eso Dios lo detesta, lo aborrece. En la iglesia del Señor, en nuestro país, quizás todavía no, pero en Estados Unidos, Canadá, Europa, se han ordenado mujeres y hombres que sean homosexuales. Y ya está prohibido que digamos homosexuales, sino gay. Y que si uno habla en contra del pecado del homosexualismo, del sodomismo, como Dios lo habla, entonces estamos retrógrados y ya eso hay que revisar la escritura porque eso no tiene aplicación. Entonces hay en nombre de Dios
hay iglesias, tengo fotos, iglesias que tienen la bandera gay en todo el frente en Estados Unidos, particularmente en una ciudad que se llama Chicago. ¿Dios se iba a quedar quieto con eso? El endiosamiento de la personalidad de líderes, televangelistas que solo captan el dinero, aún quitándole el dinero a la viuda, quitándole el dinero al más pobre, al más humilde. Seguramente en Cartagena yo sé que hay. Dios se va a quedar sin llamar la atención sobre eso. Incluso hemos idolatrado nuestros templos. Cuando pensamos que la iglesia era el templo y algunos están protestando contra el gobierno, yo no estoy ni defendiendo ni a favor ni contra el gobierno. Es Dios que está en esto. Pero para decir, nos han cerrado los templos y que hay un enemigo, nos han cerrado la iglesia no está cerrada, siervo. La iglesia del Señor no la cierra nadie. La iglesia está viva, la iglesia está despierta, la iglesia está orando y está creciendo. Lo que se cerraron fueron los templos. ¿Qué nos está enseñando el Señor? ¿No sería que confundimos la iglesia con templos y que idolatramos templos y todo el dinero y era para invertirle en el templo y en que el mejor templo tenga, el templo más grande, el más bonito, recoger más y más dinero porque hay que hacerlo más lujoso para decir, cuando yo viajo por alguna parte, mire mi templo y eso es lo que me van a mostrar, no me dicen cuánta gente se ha convertido, cuántos discípulos hay. Creo que el Señor nos está llamando la atención sobre eso. Pero aplico a nosotros los pastores. Siervo, yo creo que Dios nos ha llevado a este aislamiento con varios propósitos. Primero, para escuchar la voz de Dios. Mi amigo, mi compañero, consiervo, aprovechemos este tiempo para escuchar a Dios. A Dios se le escucha no en el ruido, no en el alboroto, no en los grandes fiestas, celebraciones. A Dios se le escucha en el silencio, en la soledad. Eso está en la palabra. Moisés dejó 2 millones de personas y Dios le llama para estar con él a solas en la cumbre. El Señor regularmente se iba a estar noches enteras en el monte, solo, en silencio, reflexión, meditación, y al día siguiente ejercía lo que Dios le decía. Tenemos que escuchar a Dios en este aislamiento. Si no lo he escuchado, mi hermano, con respeto, quizás porque no has abierto más el oído. Dios te ha estado llamando en las noches. Tienes tiempo. Mira, nosotros acá convocamos cumbres de oración con pastores, 2 al año. Y más de un pastor me dice, hermano, 3 días para ir a orar. Y mientras yo voy a orar, ¿quién hace el trabajo? Siervo, qué equivocado. La obra es de Dios, la obra no es de nosotros. Él está más interesado en la obra que tú y yo. Yo dirijo un ministerio de alcance nacional y tiene muchos recursos, tiene que conseguir muchos recursos. Yo duermo tranquilo, yo estoy tranquilo porque el que hace la obra, yo le digo a él, usted está interesado en la salvación de los niños. Entonces, deme usted el recurso. ¿Sabe que no nos ha faltado recursos? Y a la mayoría de los pastores no ha faltado la provisión. Dios quiere que le escuchemos. Tú y yo, nos dice él. Nosotros vendíamos con agendas, llenos de agendas, de planes. Algunos falsos profetas profetizaron el año pasado que este es el año de la visión perfecta 2020. Se fue todo a la basura, las agendas y las tales 2020, proyección, visión completa. El Señor nos ha colocado a que sea Él y yo y Él, tú y Él. Segundo, propongamos en este aislamiento que cuando escuchemos a Dios, lo obedezcamos. Elías obedeció, vamos a obedecer.
Dejémonos pastorear por el Señor, y no por las redes sociales, y no por tanto charlatán que hay por ahí, usando mal el nombre de Dios. Obedecer la voz de Dios. Tercero, creo que Dios nos está preparando, nos está entrenando. Elías recibió entrenamiento 3 años aislado para tener una confrontación pública y Jehová quedó victorioso. Viene una cosecha abundante, mis hermanos. Viene un aguacero, viene una cosecha. La gente ahora está convirtiéndose. En las casas la gente está leyendo la Biblia. En las casas la gente está pidiendo, lo llaman a ustedes, pastor, ore por mí. Más de uno está que andaba con un pie en el Señor y otro afuera, está tomando la decisión. Siervo, predíquela a tu iglesia y dice, este tiempo, o nos convertimos, o que está pecando, siga pecando. Y tomemos la decisión, no andemos vacilando entre dos. O el Señor es el Señor y dejamos el pecado, o siga pecando. El Señor nos está preparando porque gente va a llegar a la iglesia cuando antes de terminar el año ya van a abrir los templos. Escuchen esto, va a llegar cantidad de gente a nuestra iglesia. Hagamos discipulado. No solamente quedamos con los números, creyentes, discipulado. Hagamos ahora mismo discipulado en las casas. Vida abundante es bueno para discipular en las casas. Nos está preparando porque viene una cosecha, viene un avivamiento. Hablo de avivamiento no de espectáculos y cosas, hablo de avivamiento de gente convertida, de veras, entregados al Señor, volviendo a Él. Viene, aprovechemos este aislamiento para estar en oración. Yo nunca había oído de tanta gente proclamando oración. Hay convocatorias globales de oración. Hay convocatorias de denominaciones. La denominación donde pertenezco en los últimos 20 años, yo no había escuchado que nos convocaran a un día de oración y ayuno. Pues ya lo hicieron en esta vez. Ojalá no lo sigan haciendo. Un día todas las iglesias, pero había días para otras cosas. Bueno, vamos a meternos en oración. Volvamos a esos tiempos de oración. Y por último, en este aislamiento hagamos ajustes. ¿Saben el último aislamiento que tuvo Elías? El Señor le reenfocó el ministerio. En la cueva Dios le habla, al salir de la cueva, eso está en el 19:15, el Señor le dice, regresa viejo, regresa Elías, y vas a ungir a un reemplazo tuyo que se llama Eliseo, y otro que va a ungir. Pero el capítulo 20, capítulo 19, del 19 al 21, no lo voy a leer, ya no tengo el tiempo. Elías unge a Eliseo. Hay un reenfoque del ministerio de Elías. Ahora se está hablando de reinventar, eso está bien, pero también un reenfoque de lo que Dios en la parte ministerial. Testimonio. En este aislamiento yo revisé un poco y dije, voy a estar más quieto de aquí en adelante. Y ya Eliseos los estoy formando, les delegué funciones. Ya llevo 37 años en el ministerio y estoy formando unos Elías. Ya están adelantando, lo estoy ungiendo y reenfocando el ministerio. Hacer menos y estar. Hacer menos y estar más. Estar, el verbo estar, para estar más en la presencia de Dios, y hacer menos para delegarlo a otros. Mis amigos, mis consiervos, era el consejo que quería darles hoy, que lo he puesto el Señor en mi corazón.